Hola, buenas noches. Bueno, hoy vamos a orientar dos evidencias. El RAT 30 tiene tres evidencias, pero solamente vamos a hacer dos y con esas dos evidencias pues se va a evaluar el resultado de aprendizaje número 30. No hay ningún problema, o sea, solamente ya en este momento esas dos evidencias son las que van a tener el valor para poder evaluar el resultado de aprendizaje 30. Les acabé de comentar pues que estamos en este momento sin instructor de apoyo y pues apenas me avisaron como el martes, entonces yo voy a hacer también esta clase, así que entonces de una vamos como a empezar y ya voy a compartir la presentación. Me avisan por favor cuando estén viendo la grabación. Ya se ve, instructora. Ya, sí, señora. Bueno, entonces vamos a ver dos temas, ¿cierto? Que son riesgos comerciales en los negocios internacionales y también el cambio de divisa. Estos dos temas se van a ver en esta presentación y ustedes van a ir también al material y van a complementar pues todo lo que tiene que ver con estos dos temas para poder hacer las dos evidencias que vamos a hacer. Nosotros siempre cuando estamos haciendo exportaciones vamos a tener riesgos comerciales, ¿cierto? Hay muchos riesgos comerciales como cuando no se asegura una mercancía, cuando también suceden cosas geológicas que nadie tiene que ver, pues, o sea, no, nadie incide como en ellas ni tiene la culpa. Pueden haber muchas paros, situaciones políticas, bueno, son muchas cosas que suceden que pueden ocasionar un riesgo cuando tú realizas o despachas una mercancía. Bueno, aquí vamos a tener pues como los dos temas que son como la parte que tiene que ver con la moneda y la parte que tiene que ver con los riesgos de negociación internacional. Al asumir este reto, las empresas afrontan muchos riesgos, por lo tanto, se analizarán los más relevantes y al mismo tiempo las maneras de disminuir sus efectos. El riesgo es la posibilidad de pérdida o el grado de probabilidad de pérdida. Como les dije ahora, pues de pérdida de que la mercancía no llegue a su destino final. También se refiere al peligro, la contingencia de un daño o la probabilidad de que una situación tenga un resultado indeseable. El riesgo comercial. Cuando una empresa decide llevar a cabo cualquier tipo de negociación internacional, asume un riesgo comercial que tiene lugar cuando el deudor no procede al pago de las mercancías o servicios recibidos o existen dificultades en la repatriación de los capitales invertidos. Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicio y Navegación. Entonces, miren, fuera de los riesgos que les dije ahorita, que pueden ser riesgos políticos, geológicos, también existe el riesgo del no pago de la mercancía porque no se definieron bien los acuerdos y el contrato que se hace cuando se hace la entrega de esta. O no se verifica bien la existencia de esa empresa para saber si son responsables, con quienes han realizado negocios y de esta manera pues ver si es una empresa con la que se podía hacer negocios. Vamos a ver cuáles son las clases de riesgos comerciales. Entonces, riesgos de no pago. Es el riesgo que existe cuando se está negociando con una persona natural o jurídica de la cual no se conoce su hábito de pago. Riesgo de fraude. Es la posibilidad de manipular de mala fe la información contenida en los documentos de negociación. Y una disputa comercial, o sea, es el riesgo de incurrir en pérdidas por inconformidad sobre las características del producto negociado. Entonces, cuando nosotros hacemos un negocio,
siempre tenemos que hacer un contrato de compraventa y también fijarnos el Incoterms que vamos a utilizar. Todos estos temas son, o sea, ahorita pueden ser un poquito avanzados para ustedes, pero a medida que vamos avanzando, pues vamos apropiándonos todos de todos estos términos. Entonces, por eso pueden existir toda clase de riesgos si nosotros no verificamos bien cómo vamos a hacer el negocio, cuáles son las condiciones de pago y que se muestre claramente qué es lo que nosotros vamos a vender. O sea, no que digamos rápidamente, vamos a mandar, a exportar un cepillo que también se puede hacer una sonda y puede calentarse y dejar el pelo pues liso, y que cuando llegue el producto sea totalmente diferente, porque esto estamos haciendo un fraude, y fuera de eso pues se puede entrar en disputas comerciales porque la empresa con la que se hizo un negocio pues puede demandar. ¿Cuáles son las alternativas para disminuir el riesgo comercial? Conozca su contraparte. Se debe hacer una investigación previa con respecto a la actividad económica. Las referencias bancarias, eso es lo que nosotros tenemos que investigar de la empresa con la que estamos haciendo negocios. Las referencias bancarias de esa empresa y comerciales de la contraparte, o sea, conocer el proveedor y si éste cumple con los tiempos de entrega y las condiciones ofrecidas por los clientes. Establecer condiciones en la negociación. Pactar que la negociación se haga a través de una cuenta abierta o que cuente con un respaldo bancario. Instrumentación legal. La negociación internacional siempre debe ser concertada bajo un contrato en el cual queden estipuladas todas las condiciones de operación y además los derechos y obligaciones de las partes, y que dicho contrato sea firmado por los representantes legales. Entonces, lo que les decía ahora, cada vez que nosotros vamos a hacer una negociación, tenemos que hacer un contrato, y que en ese contrato esté totalmente definidas cuáles son las obligaciones que van a tener las partes, fuera de eso que siempre esté firmado, poner pues pactar las condiciones, cómo se va a hacer el envío, por qué medio de transporte, va a estar asegurado, cómo va a ser el pago, o sea, todo tiene que quedar supremamente claro para nosotros poder hacer una negociación. Y sobre todo, algo que nos indican es que nosotros tenemos que investigar la empresa con la que vamos a hacer negocios. ¿Por qué? Porque para que no vaya en ese momento a suceder un riesgo comercial. La forma de pago. Hay unas formas de pago que son con una cuenta abierta, que esto es con los bancos, ¿cierto? Esta forma de pago se presenta cuando el vendedor o el comprador asume el riesgo de la negociación internacional. Y la moneda de pago, esta forma de pago es influenciada por la fluctuación de la moneda local frente a la divisa. Es importante utilizar una moneda dura y que sirva como forma de pago, porque no todas se usan a nivel internacional. Entonces, ¿qué es una divisa? Para que le quede a ustedes claro. La divisa es monedas diferentes a la nuestra, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros y cuando te hablan de una moneda dura, puede ser que estén hablando del dólar o el euro, y que son las monedas pues con las que más se hacen negocios, sobre todo con el dólar, ¿cierto? Entonces, la divisa es todas las otras monedas que hay fuera de nuestro peso colombiano. Entonces, porque es la forma en que yo empiezo a pensar cuántos pesos tengo yo que tener para poder tener un dólar. Eso, listo. Entonces ahí se llama lo del cambio de divisa. Más adelantico lo seguimos hablando. Sistemas de tipos de cambio. Tipo de cambio fijo es determinado rígidamente por el Banco Central. Tipo de cambio flexible se determina en un mercado libre por el juego de la oferta y la demanda de divisas. En las economías con tipo de cambio flexible,
Los desequilibrios de la balanza de pagos se corrigen automáticamente por depreciación o apreciación del tipo de cambio. Banda cambiaria. Este sistema de control establece unos límites máximos y mínimos dentro de los cuales se debe encontrar la tasa de cambio. El límite máximo se llama el techo de la banda cambiaria y el límite mínimo se llama el piso de la banda cambiaria. O sea, nosotros hacemos un negocio, ese negocio lo vamos a hacer que el pago sea en dólares, ¿cierto? Y entonces también podemos definir cuál va a ser el tope máximo que nosotros vamos a poder cumplirle a las personas con las que hicimos la negociación, el precio máximo que suba el dólar, así el dólar, por ejemplo, el dólar estaba a 3.600 y nosotros en el contrato indicamos que podíamos aceptar hasta que el dólar estuviera a 3.800 dólares, ¿cierto? Y que lo mínimo, entonces ya la otra persona dice, bueno, si yo te voy a dar a ti un techo, tú también me tienes que dar a mí un piso. Entonces yo digo, no, yo pues acepto, pero si el dólar baja a 3.400 yo lo pago, o sea, me lo tienes que pagar a 3.500. Esa es una forma de hacer este techo y este piso en una negociación. En todos estos sistemas de tipos de cambio, o sea que todo tiene que quedar correctamente establecido cuando estamos haciendo un contrato. ¿Cuáles son las alternativas para disminuir el riesgo de mercado? Profe, disculpa, una pregunta. Sí. De Buenas la otra, noches. sí, buenas noches. ¿De acá? De la anterior. Sí. ¿De esta? En todos siempre se habla, sí señora, siempre se va Sí. a hablar y se va a definir como tal los límites como techo y piso, o pueden variar los nombres. No, esto se hace dependiendo de la negociación que se va a hacer, ¿cierto? Con el banco de donde se va a, porque hay, por ejemplo, empresas que solicitan que el negocio se realice por intermedio de un banco, ¿cierto? Entonces, allí se hacen estos límites, o sea, es dependiendo de la situación y del negocio que se va a realizar entre el vendedor y el comprador. O sea, no siempre es de esta forma, porque puede impactar otras formas de pago que no tienen que, o sea, que impactan la moneda a lo que esté en ese momento. O sea, usted quiere recibir su plata en pesos o la quiere recibir en dólares o en pesos mexicanos, o sea, dependiendo con el país que se realice el negocio, pues se decide, cada empresa decide cómo hace la negociación. O sea, la puede hacer por un banco, como dice acá, o la pueden hacer que se consigne el dinero, en la plata que ellos la quieran recibir, en pesos, en dólares, ¿no? Y sin estos cambios de techo y piso. ¿Ya me entienden? ¿Queda Sí, claro? profe, otra cosita, sí señora, esa parte Sí. me quedó claro. Por ejemplo, cuando se va a hacer un negocio y ahí se estipula, por ejemplo, no sé, el 50% adelantado y el otro 50% cuando se entregue la mercancía o el material, ¿también se puede avalar o queda pactado a un solo precio? Sucede mucho esto con algunos negocios, ¿cierto? Son, por ejemplo, que una persona hace una negociación de este tipo que me estás diciendo y ponen un precio estándar, o sea, decidimos que a como esté el dólar este día, así vamos a hacer el negocio, entonces el pago mínimo va a ser con este precio y el pago final también va a ser en ese precio porque no vamos a tener cambios en la moneda. O sea, ya es dependiendo de cada empresa y lo que exija la otra, ¿cierto? O sea, eso ya depende de cada empresa si quiere entonces dejar un precio fijo o quiere decir, por ejemplo, hoy compramos y el dólar estaba a 3.400 el día que pagué primero y al próximo pago
ya el dólar está a 3.800, entonces me tocaría 3.800. Eso depende de lo que decidan las personas que están haciendo la negociación. Si dejan un precio fijo o dejan que sea el que está en ese momento cambiando. Ah, vale, El cambio perfecto, profe. flexible. Muchas Ok. gracias. Bueno, las alternativas para disminuir el riesgo de mercado. Tenemos que conocer la competencia en el país a exportar. Nosotros siempre, se los dije creo que la clase pasada, siempre tenemos que estar observando a mi competencia. Conocer la costumbre de pago de su cliente. También lo vimos. Instrumentos bancarios en el país a exportar. O sea, cuáles son los bancos con los cuales nosotros de acá de Colombia pues podemos, sabemos que podemos hacer negocios en el país donde nosotros vamos a exportar. Hacer un análisis de la moneda de pago, que es lo que estamos hablando, porque necesitamos saber si esa moneda tiene mucho cambio de sube y baja y cuál sería la moneda que está más dura en ese momento para ver con cuál nosotros hacemos pues, la negociación. Y los riesgos que se hacen, los riesgos que se toman en la tasa de cambio. O sea, esos son los riesgos de la tasa de cambio, son los riesgos de los que estamos hablando de los pactos que se hacen. Por ejemplo, eso, de que un día yo compré pues hice una venta de unos zapatos. Y cuando yo despaché, que hice la negociación, el primer pago o cuando ya hice la negociación, el dólar estaba a un precio que me dejaba a mí ganancias. O sea que mire que se puede suceder lo contrario. El dólar estaba a 3.500 cuando yo hice el negocio. Pero ya cuando a mí me tienen que pagar, el dólar está a 3.200. O sea que mire que ahí es pérdida para el fabricante y por eso es que es mejor que se hagan estos acuerdos de cómo va a ser analizando pues la moneda, cómo va a ser que se va a pactar el pago. Y muy importante lo del techo y el piso para que de esta forma no se adquieran estos riesgos tan altos. Bueno, vamos a ver los riesgos de la tasa de cambio. A través del forward usted puede contratar hoy con su banco en Colombia la tasa de cambio a la cual va a monetizar una orden de pago, producto de una exportación futura, únicamente si tiene certeza de la fecha exacta en la cual va a recibir el pago de su cliente. O sea, ya esta es la parte donde uno ya empieza a contratar hasta con el banco a cuál tasa van a hacer el pacto de que se va a recibir el pago en esa entidad bancaria. Opción. La opción le permite, como en el forward, acordar con su banco la tasa de cambio a la cual va a monetizar una orden de pago que va a recibir en una fecha futura determinada. O sea, ya en ese no tenemos una fecha exacta, sino que es una fecha futura. Pero llegado el día de la monetización, usted con este mecanismo tiene el derecho de ejercer o no esa posibilidad de vender al precio acordado. Por el ejemplo que les acabé de dar de los zapatos. Porque si yo acordé a 3.500 y ya cuando sucede el pago va a estar a 3.200, yo me puedo quitar. Porque no puede, en la parte de la opción, o sea, en las dos formas de cambio. Porque entonces yo voy a tener pérdida, entonces yo voy a tener la posibilidad con con la opción de decidir, ah, no, ya yo no puedo hacer esa negociación. Por eso dice que si se considera que la tasa de cambio definida previamente le es o no favorable frente a la tasa de cambio vigente el día de la monetización. Entonces, vean todo lo que tenemos que tener en cuenta para hacer negocios. También existe el riesgo político. Dice que el riesgo de convertibilidad se presenta cuando la moneda local no se puede convertir a divisas para ser enviada al extranjero. Y riesgos de transferibilidad. Se presenta cuando no es posible girar las divisas al exterior.
Por lo tanto, no es viable el pago de capital, intereses y dividendos. Todo esto ocurre cuando el país está atravesando una situación económica difícil y como consecuencia se da una escasez de divisas, o sea, se da la escasez de dinero. Alternativas para disminuir el riesgo político. Una póliza de seguro de crédito. Si se utiliza una póliza de seguro de crédito, esta, además de cubrir los riesgos de pago de su cliente, también puede cubrir el riesgo de la inestabilidad política. Y la triangulación es una forma de estructurar una operación, no solo entre su banco y el de su cliente, sino incluyendo un tercer banco. Cuando se dan situaciones en las cuales el riesgo del banco de su cliente o del país de su cliente no es elegible para su banco en Colombia. En estos casos, el rol del tercer banco es garantizar la operación del banco de su cliente a su banco en Colombia. Entonces, son negociaciones que ya se hacen con los bancos que nosotros visitamos y preguntarles, por ejemplo, que nosotros vamos a hacer negocios con España. Entonces vamos a ver qué otro banco de allá de España puede cumplir, o sea, o ser también representante de nosotros en otro país, así con riesgos políticos en ese momento y que pues esté como difícil la situación en ese país y que se puedan hacer los negocios porque también se cuenta con una estabilidad de que un banco va a ser el responsable de pagarle a esas personas. Bueno, existen unos convenios que son el convenio ALADI. Se pueden canalizar operaciones a través de un convenio cuando existe una percepción alta de riesgo político. Cualquier banco que esté autorizado por el Banco Central para operar en el convenio ALADI puede emitir los instrumentos un momento. Bueno, puede emitir los instrumentos de pago como cartas de crédito, letras de cambio, avaladas, pagarés, avalados u órdenes de pago. Bueno, la moneda que se utiliza en las operaciones que se canalizan a través del convenio de ALADI, que es una asociación latinoamericana de integración, pues este es un organismo internacional que es el que por medio de él pues se avalan pues todos estos negocios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por medio de esta, pues se pueden asegurar un desarrollo económico y social, porque el objetivo de la LADI es el establecimiento de un mercado común latinoamericano. O sea, esta es una asociación latinoamericana para que todos se puedan avalar con ella. Para Colombia, el convenio de ALADI no permite la canalización de estas operaciones, sino únicamente las de bienes tangibles, o sea que los bienes intangibles que son lo que ya en este momento, los bienes tangibles es lo que tú puedes tocar, lo que puedes agarrar, lo que te venden y tú puedes en ese momento coger con tus manos. Y los intangibles son los servicios. Los servicios tú no los puedes disfrutar, pero no los puedes palpar. Otros riesgos en los negocios internacionales. Riesgos en el buque, riesgos de carga y descarga, robo y hurto, riesgo de abastecimiento, riesgos de conflictos laborales. O sea, todo esto puede suceder como un riesgo comercial. Los medios de pago. Medios de pago internacionales. Son las transacciones económicas con el exterior que implican el intercambio de bienes o servicios entre compradores y vendedores de diferentes países.
La elección del método de pago depende de factores como conocimiento y confianza mutua entre el comprador y el vendedor, nivel de conocimiento que se tenga del comprador extranjero, tamaño y frecuencia de las operaciones, las normas legales existentes en los países involucrados en la transacción, costos bancarios generados por la utilización de dichos instrumentos y términos de negociación. O sea, lo que nos dicen acá es que podemos utilizar pues muchos medios de pago, pero que sobre todo que tengamos claro cuál es el conocimiento que tenemos de esa empresa con la que vamos a hacer negocios para ver si estas personas pues no nos van a realizar un fraude. También existe el mercado cambiario. Las operaciones de cambio se deben canalizar obligatoriamente a través del mercado cambiario, que son las siguientes. En importaciones y exportaciones de bienes, operaciones de endeudamiento externo, inversión de capital del exterior en el país, inversiones de capital colombiano en el exterior, otorgamiento de avales y garantías de moneda extranjera, operaciones de derivados. Mercado no regulado libre, inversiones internacionales, endeudamiento externo, exportaciones de bienes, importaciones de bienes, otorgamiento de avales y garantías en moneda extranjera, derivados y cuentas de compensación. Entonces, bueno, todo lo que tenemos en este momento que tener en cuenta en este mercado de divisas y el mercado cambiario es cuál es la moneda que está en ese momento subiendo y bajando, o cuál es la moneda más pesada en ese momento con la cual nosotros queremos hacer negocios. ¿Qué nos conviene? Pues hacer estudios, porque nosotros necesitamos saber cuando vamos a exportar a ciertos lugares, dependiendo de la moneda, de la divisa que ellos tengan, cómo nos afecta a nosotros en la negociación si hay variaciones, ¿cierto? Porque cuando el ejemplo que les di ahora, necesitamos siempre saber cuánto de mi moneda, de mi peso colombiano, yo tengo que tener para poder cumplir con una divisa de otro país. O sea, con, por ejemplo, el dólar. En este momento está a 3.780. Y entonces yo, para tener un dólar, tengo que tener 3.780 pesos. Entonces, eso es lo que yo tengo siempre que saber, que si hay cambios en la moneda, que baje después de que nosotros hacemos el negocio, pues no nos conviene. Y por eso pues tenemos que hacer pactos y convenios con las empresas de la fluctuación que tiene la divisa y cuál va a ser nuestro techo o nuestro piso, o cuál va a ser el acuerdo que hacemos con el banco diciéndole que me tiene que sostener el precio. Entonces el banco, desde el día que hice la venta, si le doy una fecha exacta, pues que va a ser a ese mismo precio que se va a recibir la otra parte. Bueno, en este momento vamos a pasar a las evidencias que tenemos que hacer. Y ya de ahí, pues ya vemos a ver qué dudas e inquietudes tenemos. Me dicen, porfa, cuando vean la pantalla del curso. Nos vamos a contenido. ¿Ya ven el curso? Sí, señora. Ok. Sí, señora. Bueno, vamos a contenido del curso. Proyecto, fase análisis, evidencias. La evidencia 7. ¿Qué van a hacer? Van a hacer un mapa conceptual, ¿se acuerda? Como el que hicimos como el que hicimos en la inducción. Dice
que consulten el material, que lo lean, que todo lo que es dominado de divisa y la tasa de cambio, constantes compañeras de nuestra vida cotidiana. Yo les acabé de brindar la orientación sobre eso, pero es bueno que complementen. Una vez estudiado el anterior documento, elabore un mapa mental en el cual incluya los siguientes. Una idea central, o sea, el mapa conceptual, la idea del mapa conceptual es la tasa de cambio. ¿Listo? ¿Qué van a hacer en eso? Van a tener todo lo que se deriva pues en el mapa mental es qué es la tasa de cambio, cuál es su historia, cómo funciona el mercado cambiario en Colombia y comportamiento e influencia de la tasa de cambio en la vida cotidiana. El mapa debe incluir imágenes, o sea, el mapa mental debe incluir imágenes, o sea, van haciendo imagen y van escribiendo estos punticos que están aquí. ¿Esto lo entienden? Hola. Sí, señora, Buenas noches, instructora. O sea que hay que poner la imagen y debajo de la imagen, por Sí. ejemplo, ¿qué es la tasa de cambio? Sí, que es la tasa de cambio. Entonces buscan una imagen, varias imágenes que tengan que ver con la tasa de cambio, ¿cierto? ¿Cuál es la historia? Ponen pues como otra imagen. ¿Cómo funciona el mercado cambiario en Colombia? Y también con otra imagen, o sea, no es un documento, van a hacer es un mapa mental y el mapa mental pues dicen acá que tiene que incluir imagen. Sí, Ok, señora, esa era mi tengan en inquietud. cuenta Gracias. esto. Quiero saber si todos entendieron qué es lo que tienen que hacer en esa actividad, que está pues como muy fácil. Pues con esta orientación que yo les di, con lo que ustedes van a investigar, pues la complementan. Quiero saber si les quedó a todos claro lo que tienen que hacer. Tienen que hacer un mapa mental. El tema es la tasa de cambio y que tiene que ingresar imágenes en ese mapa mental y que tienen que decir qué es, cuál es su historia, cómo funciona el mercado cambiario en Colombia y cuál es el comportamiento e influencia de la tasa de cambio en la vida cotidiana. ¿Queda claro? Sí, señora. Bueno, está muy bien. Sí, señora. Listo, entonces nos vamos a la actividad 9, que es la otra actividad de los dos temas que acabamos de ver. Bueno, nos dice que para el desarrollo de esta evidencia es importante la lectura y análisis previo del material de formación, la oferta exportable de bienes y servicios, así como el material complementario Colombia, régimen cambiario. O sea, mire que aquí tienen todo el material para que ustedes sigan obteniendo todo el conocimiento que se necesita para elaborar cada una de estas evidencias. Bueno, a continuación se dan a conocer dos situaciones que deben de leer con mucha atención, analizarlas y posteriormente resolver los indicadores propuestas en cada una. Quiero que por favor alguien me ayude a leer el caso número 1. ¿Quién lo lee, por favor? Yo le leo, profe. Bueno, dale. Caso número 1. La compañía colombiana GST Chicken, dedicada a la exportación de patas de pollo, lleva aproximadamente 5 años vendiéndole su producto a la compañía vietnamese Tuan Han, ubicada en Hai Hong. Las patas de pollo son enviadas mensualmente en un contenedor referenciado con la naviera Maersk. El cliente Tuan Han se ha caracterizado por ser un excelente comprador. Nunca se retrasa con los pagos y hace sus pedidos mensuales sin mayores cambios. GST Chicken acaba de despachar un contenedor R40HC que estará arribando a Haiphong en aproximadamente 35 días, pero en la mañana de hoy salió la noticia internacional de un golpe de estado en Haiphong y por tal motivo se cerrarán las fronteras, la banca y cualquier tipo de comunicación
transfronteriza. Explique qué tipo de riesgo se presenta con esta situación y describa qué medidas debe tomar GST Chicken para evitar ser afectado por el mismo. Bueno, entonces miren, este es el primer caso y ustedes entonces van a hacer van a analizar pues el caso y van a buscar, porque esto está en el tema, allá están los tipos de riesgo, lo buscan y deciden cuál es el tipo de riesgo que está en este momento teniendo esta compañía cuando ya despachó su mercancía y allí en ese momento pues están cerradas las fronteras por este golpe de estado. Listo, entonces eso es lo que tienen que hacer. Explicar qué tipo de riesgo, en el caso 1, explicar qué tipo de riesgo se presenta con esa situación y describa qué medidas debe tomar GST Chicken para evitar ser afectado por el mismo. Entonces, ¿qué les digo? Que estos riesgos están en los documentos. Entonces, tienen que irse a leer cuáles son los tipos de riesgo y relacionar cuál es el que se está presentando en este caso. ¿Quién me lee el caso número 2, por favor? Yo. Bueno, dale. Caso número 2. La empresa Cofinet se dispone a realizar su primera exportación de café hacia Nueva Zelanda. El comprador le informa que su medio de pago de esta mercancía es a través de una carta de crédito. Como es su primera vez en este tipo de pago, no cuenta con mucha información al respecto, por lo que usted debe investigar y explicar en este ejercicio qué tipo de método es, partes que intervienen, ventajas que ofrece el vendedor, aspectos a acordar por parte del vendedor y el comprador al utilizar la carta de crédito como medio de pago. Desarrolle esta evidencia con la herramienta de su preferencia, envíe el archivo al instructor a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Bueno, entonces ven que las dos evidencias no están difíciles, pero que son muy, o sea, desde aquí esto les ayuda a ustedes como a estar familiarizados con los riesgos que se pueden presentar en una negociación, en una exportación internacional y también ya irnos apropiando de la tasa de cambio y de las divisas. Entonces, también quería saber si les parece como importante ya ir pues como familiarizándose con todos estos conceptos y también que si entendieron lo que tienen que hacer en cada uno de los puntos. Por favor. Profe, una pregunta, cuando se refiere, cuando dice qué tipo de método es. Hay unos métodos acá, que el tipo de riesgo, eso está acá en la documentación, o sea, en los documentos están los riesgos, entonces ustedes los van a leer y deciden cuál es el tipo de riesgo. Que es, por ejemplo, el método se refiere al riesgo. O sea, sí, yo también se los dije allí, pero entonces para que lean el material. Bueno, entonces en el segundo, pues es esto, tienen que leer un poquito más sobre la carta de crédito, ¿cierto? Y leyendo sobre la carta de crédito, van a responder estas preguntas. Entonces son dos casos, caso 1 y caso 2. Quería saber entonces si ya en este momento pues les quedó claro. Esta tarea estamos a 7, está hasta el 27. Esperen, no, 27 son, espera un momento. Espérate un momento acá. ¿Hasta cuándo queda activa que sea evaluada al 100%? Hasta el 23. O sea, la dejo activa hasta el 23. ¿Listo? Bueno, señora. La próxima semana ya vamos a empezar
la actividad 2. Imagínense cómo pasó el tiempo de rápido. Ya vamos para la actividad 2. Entonces, pues los felicito porque están muy interesados y porque están como cumpliendo con los tiempos. Y a los que están un poquito atrasados, pues que se dediquen este fin de semana y que se pongan al día. Profe, una pregunta, o sea, es que no sé qué números son las evidencias de inglés y hasta cuándo son. Veamos a ver. Las evidencias de inglés son la evidencia, espera que aquí en el mismo curso vemos. Ahí están viendo el curso. Yo veo todavía que está con la parte rojita. Las evidencias de inglés son la evidencia 5 que la vieron ayer, estudio de caso, la importancia de aprender un idioma. Y esperen, ven acá. ¿Están viendo? Sí, profe. Sí, señora. Ok, espérate. Sí, señora. Y esta que es la 1. Entonces es la 1 y la 5. Me imagino que ya está activa la 5 porque esta ya debió haber pasado el plazo, pero tiene activo el envío tardío. Saben que si la envían tardío, pues la calificación no va a ser sobre 100. Por eso se les pide que cumplan con los tiempos porque van a tener una nota baja desde que la envíen fuera del tiempo. Profe, o sea, que la de ayer solo es la 5. Sí, la 5. Porque la otra Y no sé, evidencia, la evidencia, ¿qué otra evidencia había de inglés? Espérate, yo miro acá. Espérate, miro acá. Lo que pasa es que había una evidencia que no se hacía. Creo que era la 12 que no se hacía, una que era una sesión en línea. Las evidencias que son como sesiones en línea, bueno, la primera se hace, la quinta, y había otra, no sé si la tutora les dijo que tenían que hacer, esta de sesión virtual no se hace, pero la 8 creo que también es de inglés. Es una evaluación. Entonces esta es una evaluación que ustedes tienen que presentar. Vamos a ver si está activa. Sí, la evaluación está activa y la deben presentar y es de inglés y es la evidencia 8. Listo. O sea, de inglés, les queda claro en este momento, son tres evidencias que tienen que hacer. La 1, la 5 y presentar esta evaluación que es la evidencia 8. Profe, ¿y la evaluación hasta cuándo hay plazo para presentarla? Creo que está con bastante plazo. Y supongo, pues no sé si de Ella pronto... se evalúa, si lo pierden, no sé cuántos intentos tenga, pero eso lo solucionamos. Si alguien se agota los intentos, pues se le brindan más intentos. Gracias, profe. Ok, bueno. Entonces, ese punto también ya quedó claro. Ya saben que de inglés son 3 que tienen que hacer, presentando pues la evaluación. ¿Cómo le fue ayer en la clase? Que me habían dicho en la primera como que... Esperen un momento. Voy a detener acá la grabación porque hay cosas pues que no podemos estar dejando.